Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, tan fieles a nuestras conferencias que, como sabéis, pues Casa Árabe organiza en colaboración con el área de arqueología de la Universidad de Córdoba. Y no obstante la lluvia, el frío y el viento, sobre todo de hoy, pues estamos aquí con Rafael Blanco esa tarde, que pues nos introducirá un aspecto que realmente nunca hemos tocado, creo, porque tampoco en la edición del año pasado pues estuvimos con ese tema, que es el final de la Córdoba islámica, ¿no? Pues a ver qué pasa después del esplendor califal. Y nada, pues Rafa esta tarde nos entretendrá con esta temática. Le paso la palabra a Alberto León para que introduzca a nuestro ponente y empezamos. Buenas tardes. A diferencia de lo que suele ser habitual en mí a la hora de presentar a los ponentes, hoy voy a ser extremadamente breve. Por muchas razones. Primero, porque él es el que tiene todo que decir en relación con el tema. En segundo lugar, porque las buenas palabras y los halagos los va a tener, espero, brevemente cuando acabe ya definitivamente la tesis doctoral, que es una frase que siempre repetimos y que espero que ya no tengamos que repetir, y sino que celebrar en breves fechas. Y porque, bueno, pues él es el verdadero protagonista. Sí quisiera solamente decir algunas cuestiones en relación con el tema. Ya Amira ha comentado algo. Bueno, parece que no da mucho, pero en realidad es porque no se ha estudiado todavía la decoración arquitectónica que está abordando Irene Villén. Y, en último lugar, no en última posición, sino todo lo contrario, en un lugar preeminente está el trabajo de Rafael Blanco. Centrado en el urbanismo a través de la arquitectura doméstica. Ya les habló en una anterior conferencia sobre aspectos relacionados con la arquitectura doméstica y cómo surge la ciudad desde el interior de las casas, que es un aspecto muy interesante, y su análisis profundo, exhaustivo, sistemático, concienzudo, cabezota en muchas ocasiones, está descubriendo la importancia de esta ciudad. Está viendo que Córdoba, en época almohade fundamentalmente, vuelve a ocupar parte de los arrabales, no las mismas casas, o no siempre las mismas casas, pero sí espacios al exterior de la ciudad, que empieza a conocer un crecimiento demográfico muy significativo y que está en relación con todos esos aspectos que desde un punto de vista u otro se están tocando con estas líneas de investigación que les estoy comentando. Este tema, hace apenas 10 años, era un tema casi maldito. Había sido objeto o había sido ofrecido como una posible línea de investigación a algunos de los colaboradores que estaban empezando a trabajar sobre el mundo islámico. Y probablemente por la dificultad que suponía, probablemente por la complejidad de identificación del registro arqueológico post-califal, y probablemente también por las complicaciones a la hora de abordar un estudio como este, que implica no solo conocer la arquitectura, sino empaparse de aspectos jurídicos, de aspectos políticos, económicos, etcétera, fue pasando de una mano a otra hasta que llegó a alguien que la abordó con decisión, con valentía y con capacidad y voluntad de trabajo. Y este es el caso de Rafael Blanco. Por eso, de aquí a, esperemos que pocos meses, quedará terminada definitivamente una tesis doctoral que recuperará para la comunidad científica una ciudad que prácticamente no existía o estaba muy oscurecida por la sombra del peso de lo omeya. Pero hay una ciudad después de lo omeya y es la que él nos va a presentar hoy. Creo que el tema es suficientemente interesante y más que novedoso como para poder despertar su atención a lo largo de la tarde de hoy. Les agradezco además que vengan una semana como esta, en la que más de uno hemos tenido que venir casi en barca, y que tengan la voluntad y el interés como para seguir llenando semana tras semana o conferencia tras conferencia esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras y tu completa introducción al tema de hoy. Me has quitado algunas cosas ya que iba a dejar como sorpresa, pero como bien ha comentado el profesor León, la intención de hoy es que ustedes puedan conocer una ciudad o
una parte de esta ciudad, una época de esta ciudad que hasta ahora no había sido prácticamente tratada y que había pasado oculta por la historiografía de nuestra ciudad y de la Córdoba islámica, incluso de Al-Ándalus. Y que, sin embargo, como veremos hoy a lo largo de esta charla, especialmente y muy especialmente en época almohade, la ciudad alcanzó unas dimensiones y una importancia muy, muy importante. No era ni mucho menos una ciudad en decadencia como se ha venido viendo. No quiero volver a los inicios y remontarme a hacer un repaso muy breve. Haré un repaso muy breve sobre este tema, pero como vimos ya a lo largo de este ciclo, la Córdoba emiral que tenemos aquí representada básicamente se ceñía a esa ciudad, a ese recinto amurallado de época romana, con algunos elementos ya que empezaban a desarrollarse o que estaban desarrollándose al exterior de las murallas, de esos pequeños arrabales, y que desde luego alcanzó unas dimensiones descomunales en el siglo X, con esa expansión urbana que se hace primero hacia Medina Zara o hacia Ruzafa también al norte, al oeste a Medina Zara, a Alzaira después posteriormente con Almanzor, y digamos que toda esta ciudad, que ya nos comentó perfectamente el doctor Murillo en la anterior sesión, esta ciudad prácticamente no admite comparaciones. No admite comparaciones, o casi no admite comparaciones con otras ciudades, ya se comentó, incluso de Oriente, del mundo islámico en general, o incluso de Europa. Durante siglos no habrá una ciudad que pueda llegar a estas dimensiones. Por lo tanto, comparar la Córdoba tardoislámica con esta ciudad pues siempre queda empequeñecida, en cierta forma. Sin embargo, eso no quiere decir que hubiera una ciudad después del califato pequeña, sino, muy al contrario, estaríamos ante una ciudad muy importante, no solo a nivel de Al-Ándalus, sino de todo el occidente islámico. Bien, como bien ha comentado el profesor León en esta introducción, había un cliché, hay un tópico que se ha transmitido a lo largo de la historiografía y que se asentaba en una ciudad decadente, en continua decadencia, desde inicios del siglo XI, con la fitna, con el estallido de la fitna, de la guerra civil que acaba con los omeyas, y la posterior desmembración de Al-Ándalus en diversos reinos de Taifa, ¿no? Y en ese caso Córdoba acaba ya pues una ciudad ruinosa que no se recuperará ya hasta la conquista cristiana, en 1236. Pongo aquí el caso de don Emilio García Gómez, no porque le tenga especial inquina como representante, ni mucho menos, una figura muy importante de la historiografía tradicional, pero sí tiene un artículo que representa muy bien este concepto, ese cliché tradicional que había sobre la Córdoba posterior a esa fitna, a esa guerra civil, y que él mismo titula así, algunas precisiones sobre la ruina de la Córdoba omeya. Y a lo largo de todo ese artículo se dedica a extraer determinados pasajes que mencionan a Córdoba, tanto en el siglo XI como en el XII, como en el XIII, etcétera, y relacionándolo pues, con momentos de crisis, como el que viene aquí, y él resume, como podemos leer aquí, que la Córdoba, dice, el califato omeya y la vieja metrópoli del Betis, decaída para siempre, iba a continuar una vida oscura, primero como república burguesa, luego como meta de ambición de los reyes de Taifa y, por último, bajo la dominación de almorávides y almohades, hasta que la conquistara San Fernando. Incluso llega a recalcar, tan herida de muerte que ya no se habría de recobrar jamás, y queda sumida en una niebla de espléndidos recuerdos, es decir, es el típico lugar romántico, ¿no? O las ruinas de ese lugar que era antaño la capital de Al-Ándalus, del momento tal vez más esplendoroso de Al-Ándalus, ¿no? Esto en gran medida se debe a que las fuentes escritas relacionaban pocos detalles sobre esa Córdoba posterior, mientras que, como ha comentado el profesor León, hablaban mucho y con bastante detalle en algunos casos sobre la Córdoba omeya califal, e incluso también sobre la omeya anterior. Y prácticamente la información de la fuente no daba esa imagen tal vez, aunque ya veremos que ese silencio que se le supone a la fuente tampoco es tanto. Hablan poco, pero dicen cosas importantes que ya veremos más adelante. Bueno, esto simplemente para ponerle siempre como el interés de esta charla divulgativa. No todos ustedes tienen que conocer esta periodización de Al-Ándalus, pero para que vean más o menos el espacio que abarca la ocupación islámica de Córdoba, más de 5 siglos, de las cuales
Estos dos se conocían hasta ahora un poco a través de las fuentes, pero no tanto como el califato omeya, que supone todo este espacio de tiempo, y desde luego de todo este espacio de tiempo, hasta ahora prácticamente no se había mencionado casi nada de la ciudad cordobesa. Y en ese concepto, en ese cliché que se lleva desde el concepto tradicional, desde la historiografía tradicional, vendría a ser como una especie de curva, ¿no?, en el cual el periodo califal, siglo X y principios del XI, sería esa cúspide, esa montaña, de esa cordillera, ¿no? Pero, sin embargo, hoy debemos saber que, gracias a la arqueología y a la puesta en cuestión de muchos datos que vienen a través de las fuentes, que más que este elemento tan clásico y tan tradicional de ver la historia, Córdoba tiene una especie de cordillera, podemos hacer la similitud como el Himalaya, tal vez, en el que el periodo califal, omeya califal, era, podríamos decir, el Everest, pero sin embargo Córdoba tuvo después otros picos importantes, como pudo ser el Annapurna o el K2, y en el caso de ellos, la fase almohade, como veremos, será una clara fase de revitalización dentro de este periodo histórico. En modo alguno tenemos esa curva que se ve aquí reflejada. Tal vez el elemento más interesante o el investigador que más se ha aproximado a través exclusivamente de las fuentes escritas a este periodo fue Jesús Zanón, con un trabajo ya antiguo del año 89 del siglo pasado, en el que prácticamente escrutó todo lo que había en las fuentes islámicas, en las previas, en las crónicas, pero también en los diccionarios biobibliográficos en los que se habla, pues, de las personalidades más importantes y demás que quedan recogidas, dónde vivía, en qué barrio estaba, y a través de esa información consigue llegar a una precisión bastante detallada de la ciudad, pero la ciñe casi exclusivamente a estos dos recintos que veremos aquí. Por un lado, ese recinto de origen romano que se denomina como la Medina, y después este recinto secundario, más posterior, en que ya entraremos, que se denomina actualmente, bueno, como la Sherquía, que viene del nombre de Arrabal Sharqi, los arrabales orientales que fueron amurallados. Zanón, como digo, simplemente, pues, a través de esa información, de esas fuentes que había estudiado, simplemente ceñía la ciudad almohade, que estamos hablando concretamente de la almohade, a estos dos recintos amurallados, como digo, y a un pequeño barrio que ya admitía que había extramuros en la zona norte, en torno a la puerta de la Bab al-Yahud o a Judá posteriormente. Bien, hasta ahí todo lo que se podía, o casi todo lo que se podía extraer a priori desde las fuentes escritas. Sin embargo, como bien saben, en los últimos años el boom arqueológico, un boom urbanístico primero y arqueológico de la mano del mismo, ha exhumado gran cantidad de hectáreas y hectáreas de arrabales, en su mayoría califales, como los que vemos aquí, y que han permitido, pues, conocer mucho mejor la ciudad, adentrarnos en ella en detalle, pero al fin y al cabo sobre el periodo califal, sobre esta gran urbe, sobre esta gran megalópolis, nos ha dado una sorpresa especial, porque de hecho ya Levi Provenzal, en un trabajo, en un estudio hecho antes de la primera mitad del siglo XX, ya presumía cómo podía ser esa ciudad sin ninguna excavación. Esto es exclusivamente a través de la fuente, y este autor, Levi Provenzal, contaba con una gran cantidad de fuentes de época islámica, que muchos parece que no las manejaron durante años, se las guardó para él solo, y además posiblemente tuviera algunos restos, como vemos aquí que señala, en los que pudo interpretar esta ciudad. Por lo tanto, prácticamente las propias fuentes te daban ya una imagen de esa ciudad muy aproximada a la que la arqueología en los últimos años nos ha ido reflejando. Pero si la arqueología es elocuente, si la arqueología es importante para conocer algún periodo histórico, es especialmente, por un lado, como vimos ya con nuestra compañera, para el periodo emiral, que se conocía algo mucho más que el tardo islámico a través de la fuente, pero que en gran medida era bastante desconocido y ha podido ir, gracias a estas excavaciones, conociéndose cada vez más. Pero sobre todo, como digo, las excavaciones, aunque no han sido tan numerosas los restos de época tardoislámica que se han encontrado, sí han sido muy importantes porque se suponía que no existían. Se suponía que estábamos en una ciudad que no se expandía ni siquiera más allá de las murallas, y ahora, como veremos, sí que se expande e incluso se densifica al interior de las murallas. La aparición de lo tardoislámico fue sobre todo a principios de los 90, cuando hasta entonces prácticamente no se había hablado, salvo ese trabajo de Zanón sobre la Córdoba almohade, era algo que prácticamente no existía.
y aparecieron unas excavaciones en el Palacio de Oribe, en el actual Palacio de Oribe, se hicieron unas excavaciones sobre todo para buscar el circo romano que estaba frente al templo de la calle Claudio Marcelo. En esas excavaciones, sin embargo, el circo se documentó más o menos, pero estaba bastante deteriorado y, desde luego, los restos más importantes y sorprendentes de esa excavación fueron estas viviendas de época almohade, que incluso guardaban o conservaban buena parte de su alzado con estas pinturas que ven tan características y que, además, permitió ser, a partir de ahí, un referente para toda la arqueología cordobesa. Muchos arqueólogos que ya lo ha comentado algo el profesor León sobre el estudio de la cerámica. La cerámica de esta época era un enigma también, hoy ya menos. Hay algunos trabajos como el de Elena Salinas que han permitido conocer más, pero con esa deficiencia de la cerámica, pues muchos arqueólogos pudieron identificar excavaciones que eran de época almohade gracias a este tipo de zócalos tan característicos. En época alifal, por ejemplo, eran simplemente en rojo y con algunas líneas verticales, pero en general, o tal vez figuras geométricas, pero más sencillas, no tanto como la que vemos aquí. De esta forma, alcanzamos pues, bien, una gran cantidad de información arqueológica que, tanto cerámica como estructural, que nos permitió acceder y entrar en esta ciudad y ver que esa decadencia que se suponía que había tras los omeyas no era tal, y que posiblemente estábamos en esos picos de esa cordillera que hemos visto y que en época almohade seguramente hubo uno de ellos. Bien, traigo aquí un pasaje de los que más se ha utilizado, el propio García Gómez lo utiliza para recalcar esa ruina que hay en Córdoba después de la Fitna. Como ves, la prosperidad se ha cambiado en estéril desierto, la sociedad en soledad espantosa, la belleza en escombros dispersos, la tranquilidad juguete de los ogros, diversión de los genios y escondites de las fieras, los parajes que habitaron hombres como leones y vírgenes como estatuas de marfil. ¿Qué ocurre con esto y con otros textos que utiliza García Gómez? Evidentemente, está reflejando una ciudad devastada por la guerra civil, en la que todos los grandes edificios omeyas, o la mayor parte de ellos, han sido destruidos. La ciudad de Arzara, la de Erzaira, Arruzafa, han sido destruidas, incluso expoliadas. Los arrabales han sido abandonados y donde la ciudad vive pues, una época muy inestable, donde, lógicamente, no puede haber prosperidad urbana. Pero estamos, en ese caso, en uno de esos valles que hemos comentado. Ya incluso en el tiempo de la taifa cordobesa, en el tiempo de los Banu Yawar, se ha dado a llamar como la República de los Banu Yawar, porque no era una persona la que gobernaba, sino un representante que tenía una especie de conjunto de notables con los que se tomaban las decisiones. Bien, pues durante este periodo ya se menciona, en el caso de Ibn Hidari, ya menciona que hay una cierta prosperidad en Córdoba, que hay una estabilidad y que empieza a crecer y a desarrollarse extramuro otra vez la ciudad. Arqueológicamente, lo que se ha excavado revela, en principio, que no hay una ocupación posterior en época taifa. Que por lo más seguro, sí, en otros lugares sí aparece una ocupación de época del siglo XII, que ya lo veremos. Pero parece que los arrabales, o la mayoría de los arrabales, no se vuelven a ocupar en esa época. Hay algunos sectores, por ejemplo, en el occidental hay algunos restos donde parece que hay ocupación, en el septentrional hay algunos restos muy pequeños y, sobre todo, ya lo veremos, posiblemente la zona que más se ocupa en este siglo XI sea el sector oriental. Como comentamos en la anterior charla con don Alberto Montejo, había una vida muy, muy rica en esta época taifa. De hecho, ese era el libro que comentamos de Christian Müller sobre esta ciudad, la actividad que había, etcétera, y el mantenimiento de algún cargo como el del Cadí al-Jamiá, que era un cargo bastante importante y mucho más que honorífico, porque además tenía un poder, era como el Cadí de la comunidad de los musulmanes, tenía un poder en distintos puntos del Andalus, ya lo veríamos. Bien, de esta época, arqueológicamente, como ya digo, conocemos poco, pero una de las cosas más importantes, uno de los detalles más importantes, es esa muralla que ya se ha comentado en algunas charlas, que se inicia en el siglo XI. La muralla de la Cerquía se inicia en el siglo XI. Eso lo sabemos gracias a unas excavaciones en la puerta de Baeza, en la que surgió esta muralla con una técnica muy parecida a la época califal, podría ser época califal taifa, Fitna en ese periodo, en el que ya sabemos que ya esta zona estaba amurallada con una puerta con torre.
lo que no sabemos es el trazado que llegaría a tener esa primera muralla de la Serquía. Lo más lógico es que fuera ese sector meridional, en el que sabemos que era el más ocupado y más poblado desde los tiempos de incluso romanos, donde se supone que ya en época miral está ese barrio de Sabular, y es más probable que sea en ese sector exclusivamente el que se ciña, porque un recinto tan grande como este que estamos viendo, que aproximadamente son unas 100 hectáreas, pues sería bastante complicado que en una época de inestabilidad política, de guerra, etcétera, se pudiera construir tan rápido. Poco más podemos saber de esta fase, y del almorávide es otro misterio todavía en parte porque, como digo, no hay una distinción muchas veces sencilla del material, de la cultura material de este pueblo. De todas formas, la Córdoba almorávide nunca llegó a tener una estabilidad suficiente, tal vez, para poder vivir un desarrollo urbano, un crecimiento urbano acorde. Este plano está basado esencialmente en el plano de los franceses, de 1811, del barón de Karbinski, y en él se ha adaptado pues, más o menos al parcelario actual y a lo que se conoce de la muralla. La muralla, sí sabemos que es, hasta el momento las excavaciones, sí hablan de una fecha almorávide. Sabemos que el emir Ali Ben Yusuf crea un impuesto para fortalecer las ciudades más importantes de Al-Ándalus, entre ellas Córdoba, y en esta fecha se data esta muralla, de la cual conocemos también en este mismo punto, donde apareció la del siglo XI, algunos restos de esa muralla almorávide, junto con otra muralla cristiana que sería posterior a ella. Aquí tenemos, esta sería la primera, esta la posterior, la de época almorávide, y esta ya la cristiana, que ambas sí siguen la misma orientación, al contrario que ocurriría con la califal, la taifa, perdón, del siglo X-XI. Estos son los recintos. Bueno, este concretamente ahora mismo está siendo investigado, pero sería un recinto en principio de origen islámico almorávide, pero lo que vemos seguramente responda a época cristiana ya. En general, los almorávides pensamos que no llegaron a tener, aunque la ciudad almorávide pudo ser también muy importante, pensamos que los almorávides no llegaron a tener una gran expansión urbana, entre otras cosas porque la arqueología sí lo ha ido mostrando, pero sobre todo porque era una época, como digo, con muchas incursiones cristianas, bastantes inestabilidades, incluso sociales, y no llegaron, incluso sabemos que los almorávides eran un grupo de poder extranjero que estaba ahora mismo, que venía del Magreb, del beduinos del desierto, y estos pues estaban centrados, eran como unos potenciadores del maliquismo que ya había en Al-Ándalus. Por lo tanto, entraron aquí primero para romper la desintegración que había con los reinos de Taifa y posteriormente ya para quedarse y asentarse como poder extranjero dominando el propio Al-Ándalus. Bien. Sabemos poco más de su influencia en Córdoba. Hay revueltas contra los almorávides, incluso echan del Alcázar, llegaron a haber una revuelta que echan del Alcázar al gobernador almorávide, tuvo que venir el propio emir Ali Ben Yusuf aquí para volver a introducirlo. Y en general no sabemos qué había de esa ciudad, pero sí, por ejemplo, sabemos que Al-Idrisi, y este es otro de esos elementos que nos comenta muchas veces con la decadencia, Al-Idrisi hablaba de una ciudad decaída, derruida, molida por la guerra civil, pero se está refiriendo a otro nuevo valle que hay en la historia de Al-Ándalus, que es cuando decaen los almorávides, empiezan las segundas taifas y se desarrolla ahora una época de inestabilidad. De hecho, se levantan las propias autoridades locales contra los almorávides, después entran los almohades, etcétera, etcétera. Y quedará un foco de resistencia con el que luchan los almohades durante mucho tiempo, que será el frente de Bardanishi en el Sharq al-Andalus, donde Ibn Mardanis se resiste a los almohades y de ahí empezará las disputas. Bien. Durante ese tiempo de Ibn Hamush, Córdoba acaba prácticamente otra vez destruida. Se habla de una ciudad en decadencia. Es asediada por Ibn Hamush, que es uno de estos adeptos a Ibn Mardanis, de hecho es su suegro, y asedia Córdoba y prácticamente hace imposible la vida dentro de ella. Tanto es así que, Córdoba, como bien ha comentado el profesor León, llegó a ser esa capital del Al-Ándalus
durante breve tiempo, Abd al-Mumin, el primer califa almohade, traslada de Sevilla a Córdoba todas las instituciones y se convierte en capital de Al-Ándalus durante un breve periodo. Muere ese primer califa y su hijo Yusuf traslada de nuevo la capitalidad a Sevilla. No obstante, se habla de que en esa ciudad, bueno, cuando llegaron las tropas, la comitiva desde Sevilla, almohade, a la ciudad solamente existían en ese momento 82 personas. Eso se menciona en varios textos. Más allá de si fueran o no esas 82, o fueran mucho más, lo que sí es cierto es que estábamos ante una ciudad verdaderamente deprimida. Se habla de una despoblación, de gente que se va al campo por ese asedio de Ibn Hamús, pero también se habla, como vemos en este texto, de que esa ciudad hundida en ese valle, que hemos visto otra vez de nuevo, vuelve a resurgir gracias a esa justicia imperial, a esa presencia del poder almohade. De hecho, ha sido constatado en las excavaciones... Sí, gracias. Sí, hace calor. De hecho, esa presencia almohade ha sido constatada, muy importante, ha sido constatada en el Alcázar, primero en las excavaciones que el profesor León ha tenido oportunidad de realizar en los últimos años y que nos presentará en una próxima charla, o, por ejemplo, los baños califales, que también sufren o experimentan una importante remodelación en este periodo almohade. Además, sabemos hoy que se hace una gran fortificación de este ángulo suroccidental de la ciudad, creándose nuevas murallas, recintos amurallados que amplían ese Alcázar, como el famoso Castillo Viejo de la Judería, que tiene aquí en el barrio de San Basilio, y que nos permite ver cómo esta ciudad va transformándose, sobre todo en el sector de su Alcázar. Este sería el Alcázar Omeya. No voy a entrar mucho porque ya es materia que el profesor León entrará en ella más en otras charlas. Bien, pues este Alcázar Omeya tenía por delante esa gran explanada y el arrecife, que servía para contener las crecidas del río, que ya estaba construido de época imiral. Bien, pues en época almohade se realiza toda esta ampliación. Estamos hablando de triplicar casi el espacio que ya existía en esa muralla, en ese Alcázar Omeya. Esta sería la muralla del Castillo Viejo de la Judería, que tienen aquí, y este otro segundo recinto. Se amplía incluso hacia el propio Al-Rasif, se amortiza la explanada que había delante del Alcázar Omeya y se lleva incluso hacia el mismo malecón, hacia el mismo arrecife, se reconstruye sobre él la muralla. Además de ello, se ha constatado que también en esta época los almohades realizan cercando la Calahorra, todo un recinto, como vemos aquí, de forma más o menos cuadrangular, que protege la Calahorra. La Calahorra no la actual que tenemos, sino la que había desde época omeya, de época de Almanzor, que sería simplemente una torre con una puerta dentro para proteger el acceso hacia el puente. Bien, lo que vemos aquí sería esta zona, que ha pasado durante siglos conservada a través de vivienda y demás. Bueno, durante mucho tiempo en el dibujo del siglo XVI de Bingaerde se observa esta muralla, pero posteriormente en la Posada del Espíritu Santo y otros edificios que ha habido por aquí la han utilizado como medianera y gracias a eso pues se conserva hoy en alzado. Otra sorpresa, que no era tanto porque se sabía que existía desde hace tiempo, es la muralla que ha aparecido, o que ya estaba ahí, pero que se ha excavado parcialmente en los últimos años, en la Colina de los Quemados, en el actual Parque Cruz Conde. Y que concretamente está en la zona del zoológico, creo que en la zona de los osos posiblemente. Como bien dice el profesor León, es el elemento que mejor se puede conservar dentro de Córdoba, o mejor protegido, porque será difícil que accedan a él. Bien, pues este recinto, como vemos, sabemos muy poco de él. Sabemos que ya se conocía históricamente, de hecho tenía un topónimo muy identificativo, que era el de Paredes Gordas, y la gente de Córdoba pues siempre lo había conocido como un recinto amurallado que estaba allí. De hecho, Rafael Castejón lo cita, aunque erróneamente lo identifica con Alzaira, Medina Alzaira.
Sin embargo, sabemos que no. De hecho, se hicieron excavaciones en esta torre de la muralla y se comprobó que era de finales del siglo XII. Y como vemos, con las curvas de nivel, cercaría toda la parte superior de esa colina de los Quemados. Como ven, sigue enalzado buena parte de esa muralla, y algunos de esos trozos de muralla de tapial que también se han derrumbado están en la parte inferior. Bien, entonces tenemos, y eso ha sido constatado arqueológicamente, una presencia muy importante almohade en Córdoba, pero además una presencia muy importante que se centra y que se circunscribe a este ángulo suroccidental. Curiosamente, el sector donde residen los propios gobernadores omeyas, o incluso el califa almohade, porque varias veces también hay noticias de que residen en este alcázar. Bien, pues todo este sector es donde se centra la fuerza de los almohades. Hay en la muralla de la Serquía de época almorávide hay algunas remodelaciones, algunas transformaciones, pero nada importante. El sector fuerte que se fortifica y solidifica en época almohade es este ángulo suroccidental. Como vemos, por un lado, tenía una protección del alcázar absoluta, porque al norte y al este, la propia ciudad, sus murallas, incluso sus calles estrechas, etcétera, hacían como un bastión inexpugnable todo ese sector. Por otro lado, el propio río hacía de fortificación, podríamos decir, natural, ya que hacía imposible su entrada por aquí. Pero además, el puente que daba acceso a ese sector sur no solo tenía la Torre de la Calahorra, sino que toda una cerca que hacía imposible las entradas de ataques por ese lugar. Pero no contentos con esto, aumentaron aún más la fortificación, ya que el lugar más débil del alcázar omeya, que sería este flanco occidental y parte del meridional, se cierra con estos dos nuevos recintos, dos grandes recintos que se crean en esta época. Además, llevándolos hasta el propio arrecife, es decir, este espacio que había abierto aquí se cierra también, de tal forma que no es posible atacar directamente a ese alcázar. Pero ahí no se queda la cosa. Hay otro elemento que es ese campamento fortificado que hemos visto, también tiene una función muy, muy importante, porque esa atalaya se le ha dado una posible interpretación como elemento militar de acantonamiento de grandes tropas y demás, sobre todo porque se encuentran muy próximo al río, y desde ahí pues puede también vigilar la zona de este río de la Guadalquivir. Pero sin embargo, aún digo, a pesar de todo esto y de todas estas fortificaciones, el lugar principal por el que se podía atacar ese alcázar sería este en el que vemos aquí. ¿Qué ocurre? Que al tener aquí acantonado a prácticamente todo el ejército, y los almohades movían ejércitos ingentes, enormes, este ejército que estaba ahí acantonado, en el caso de algún problema, de algún ataque, sobre todo si estaba aquí el califa, en esta alcázar, pues podrían ayudar y atacar por la retaguardia, mientras en el otro lado estaban defendiéndose. De hecho, hay fuentes, hay textos en los que se habla de que cuando el califa vino aquí, parte del ejército se acantonaba o se quedaba tanto adentro de la ciudad, posiblemente en estos recintos que hemos visto de nueva creación, y a la otra orilla del Guadalquivir. Pero es muy probable que haya un ejército precisamente cordobés, podríamos decir, estable en Córdoba, que abarcara este espacio. De todas formas, es una hipótesis de trabajo en la que habrá que ver en un futuro, pero desde luego ya digo que aquí conocemos muy poco. Conocemos esta muralla, un pequeño sondeo en la torre y poco más. Bien, este sistema que hemos visto aquí en Córdoba de protección, sin embargo, lo vemos algo muy similar, sucede en la capital almohade, y además en fechas más o menos similares. Junto a esta creación de estos recintos que amplían el alcázar y que lo fortifican el alcázar, que también sucede en Sevilla, también tenemos en Sevilla una fortificación de esa entrada, no de un puente, porque no es un puente al uso, es un puente de barca el que había en Sevilla, con el llamado Castillo de San Jorge o Castillo de Triana, que también fortifica esa entrada, ese acceso hacia la ciudad. Y por último, esa colina fortificada, esa atalaya, también la tenemos en Sevilla en el Hissén al-Faraj, de San Juan de Al-Nafarachi. En este caso más alejada, eso es cierto, pero bueno, la orografía del terreno es la que es, la colina se situaba también más lejos, y también es verdad que en este sentido no el Hissén al-Faraj, según cuentan las fuentes,
Era también un lugar para guarnecer al ejército, tenía también un palacio, pero sobre todo era un espacio dedicado para mantener al ejército especialmente alejado del pueblo, porque solían dar bastantes complicaciones si ambos se juntaban. Y en el caso de Córdoba también puede tener este sentido, pero sobre todo, como hemos visto, un papel defensivo muy importante a la hora de proteger ese ángulo suroccidental de la ciudad. Córdoba era sin duda un bastión inexpugnable en ese sentido y en este lugar, pero además era la punta de lanza para los ataques hacia el frente cristiano, y eso las fuentes también lo reflejan. De hecho, Ashakundi dice que en ella, en Córdoba, hay héroes y generales musulmanes que no desmayan en combatir al enemigo ni se hastían de guerrear con él. Sus nombres son célebres hasta en las más remotas tierras de los cristianos, en las cuales están presentes sus huellas. Y a pesar de la lejanía, en los corazones cristianos anida el miedo que les tienen. Estamos hablando, y no es la única fuente, hay más, de que en Córdoba había una fuerte presencia de elementos militares, incluso posiblemente estables, aparte de los grandes desplazamientos, que también era un centro de parada la propia Córdoba. Pero, aparte de estas atenciones a los espacios palaciegos, a las fortificaciones, etcétera, esas fuentes escritas que al principio parecían silentes, que parecían calladas, que no decían nada, también nos están hablando de otra cosa en esta época, y como reza aquí este pasaje de Ibn Sahih al-Salah, que ha salido un poco mal las letras, pero este era el cronista oficial de los almohades y por lo tanto la versión que daba era una versión más o menos acorde con la ideología almohade. Pero de ahí se sostienen bastante, o se extraen bastantes datos muy interesantes, como el que vemos aquí, que se menciona no solo que traen albañiles y arquitectos obreros para los palacios, sino para las casas de sus barrios, para volverlas a levantar. Y que esos habitantes que habían huido después de esa crisis previa a la llegada almohade, volvieron a rehabilitar, a recuperar rápidamente la ciudad otra vez. De hecho, se dictaron órdenes superiores desde los almohades para habitarla, ocuparla, mejorarla y asegurarla. Y eso lo hemos comprobado arqueológicamente. Hay una nueva expansión almohade en esta época almohade. No sé si eso ya no es difícil de precisar, si se hace desde el poder o si es algo que surge porque ya hay una seguridad en la ciudad, ya hay una estabilidad, hay un ejército que, digamos, anima a que se vuelva a poblar toda la ciudad, porque no solo se densificará al interior, sino, como vemos, buena parte del exterior vuelve otra vez a ser poblada y a ser ocupada. Tanto al interior como la cerquía, que vemos que hay zonas que no habían sido ocupadas ni siquiera en época omeya y que vuelven a densificarse ahora más que nunca con viviendas y barrios enteros, como vemos también al exterior. Además, nuestro estudio nos permite llegar a una especie de distribución socioeconómica de esa ciudad, cómo se distribuían, quiénes vivían en cada lugar, cómo era ese tipo de hábitat. Y eso lo sabemos especialmente teniendo en consideración ese estudio. Como vemos aquí, hay un muestreo bastante importante a lo largo de toda la ciudad, fuera y dentro de la muralla, y nos ha permitido sacar o hacer una tipología con dos tipos extremos. Por un lado, la casa-jardín y por otro lado, la casa-taller, como la casa, digamos, de menos calidad. Esa casa-jardín, a la que hemos aludido, que cuando hablamos de la vivienda dejamos algún aspecto, se llama así, o la hemos denominado así, porque realmente le da importancia al jardín, al elemento vegetal, al elemento acuático, y introduce un binomio, que suele aparecer casi siempre, como vemos en estos casos, en el que aparece una pileta, pequeña pileta a modo de fuente, y un pozo de agua en el que suele haber algunos juegos acuáticos, etcétera, donde se distribuye. Bien, además, tenemos esos andenes, esas piletas, pozos, siempre pileta, pozo, un aljibe en otro caso, esos andenes para recorrer el espacio no ajardinado, normalmente perimetral, alrededor de la vivienda. Siempre elementos decorativos como las propias revestimientos parietales. Este sería una pequeña boca de fuente, un surtidor de donde salía hacia esa pileta de cerámica, que está en el Museo Arqueológico. O pozos también muy decorados. Adquieren en esta época mucha más decoración que lo que vemos, por ejemplo, en época omeya. Los salones, por ejemplo, en estas casas están, podríamos decir, más lujosas, de sectores más privilegiados, contaban incluso con suelos de mortero de cal en los salones muy bien pavimentados, de mucha calidad, de gran grosor, e incluso si se
deterioraban, se volvían a reedificar y, como vemos aquí, se podían ver varios suelos unos encima de otros, con tal de mantener siempre un buen estatus de la vivienda. Los zaguanes, curiosamente, en este tipo de casa no presentan un solado importante, simplemente terrizo o con un poco de cal, de mortero, poco más, y no hay mucha dependencia individualizada, a excepción tal vez de algunas dedicadas a las abluciones posiblemente. La decoración toma una importancia esencial en estas casas porque, como vemos aquí, tiene ese tipo de revestimientos parietales tan característicos de esta época. Los más complejos, los más elaborados, incluso se adhieren a este tipo de viviendas. Hay algunas que incluso mantienen un doble revestimiento, como vemos, una primera capa de mortero, en la que después iría encajada la segunda. Por el contrario, la casa taller, que sigue este ejemplo de casa patio que ya vimos en la anterior charla, tiene unas deficiencias notables o unas diferencias notables. El material es de mucha peor calidad, los patios ya no presentan jardín, seguramente porque se utilizan también para labores dentro de la vivienda, mientras que la casa jardín es exclusivamente destinada a usos residenciales en su gran parte. Esta casa taller es también parte del trabajo de los que habitan allí. Entonces el patio, en vez de ser un lugar exclusivamente de ocio y esparcimiento, se convierte en un espacio para el trabajo. Y por eso normalmente presentan patios completamente pavimentados con grava o exclusivamente terrizo para poder hacer en ellos las labores. Es aquí, curiosamente, donde sí aparece un espacio como el de la cocina. No ocurre en la casa jardín que denominamos, no aparece esa cocina diferenciada como tal, posiblemente se utilizaría por algunos restos el propio patio, pero en este sí aparece la cocina, además no con mucha higiene, en este caso aparecieron encima en el suelo de ocupación restos de ovicápridos quemados y además un silo en este sector que está ya eliminado. También hay otro espacio especializado que no suele aparecer o no lo hemos visto en el otro tipo de viviendas, como es el establo. Los zaguanes toman gran importancia también en este sector como lugar posiblemente de trabajo. Los patios, como verán aquí, no cuentan con un pozo propio, ni mucho menos pileta, como veíamos en el otro caso, pero el único pozo que se ha encontrado en una de estas viviendas aparece dentro de un propio zaguán, posiblemente relacionado con labores artesanales, porque se encontraron restos de crisoles también en el suelo de esta estancia. Y aquí, curiosamente, es donde aparecen los suelos pavimentados con losas de laja. Estas casas, que en principio parecen de mayor pobreza, son las que tienen el zaguán bien pavimentado con laja o con piedra para posiblemente elaborar o trabajar en ese mismo zaguán o por la entrada de animales, que sería otra opción posible. Lógicamente, entre estos dos extremos hay una gran gama de grises en la que vemos cómo se va variando de un extremo opuesto hacia el otro. Es decir, por ejemplo, tenemos uno en el que el suelo está totalmente pavimentado, en este caso en un lado con cantos rodados, y en otro aparecen ya también con rollos de alfar, pues está en una zona con alfares, y esos mismos rollos de alfar se utilizan para pavimentar el suelo, que buza además hacia el centro para desde aquí evacuar los residuos tanto de lluvia como de cualquier labor que tuvieran allí. Pero en principio esto encajaría en un modelo de esas casas taller, pero ya aquí en este modelo sí cuenta con alguna decoración parietal como la que vemos en este sector. Otros tienen el modelo característico de época de lo que hemos denominado como casa jardín, también con decoración parietal, pero los jardines son muy estrechos, poco rehundidos y prácticamente mucho menos importantes que los que vimos en otros casos. Sobre todo porque, si puedo enseñarles a ustedes de un momento, la importancia también de esa casa jardín y del jardín en sí, y de la vivienda en sí, reside muchas veces en esa elevación que hay del andén. Este andén perimetral, y aquí estaría, por ejemplo, la zona de jardín, mientras más elevado esté, pues más se suele asociar a esta vivienda de casa jardín más lujosa. De hecho, en las propias alcázares almohades de Sevilla, se utiliza este sistema con un patio de crucero, pero ahí ya el rendimiento llega a superar el 1,5 metros, 2 metros en algunos casos. Bien, ¿cómo se distribuyen estas casas por la ciudad? ¿Qué podemos hablar o cómo podemos hablar de la ciudad almohade a través de esta
evidencias? Pues, en principio, de la Medina, de ese sector de origen romano, es poco lo que aún conocemos y es muy difícil conocerlo arqueológicamente porque la realidad de este sector es compleja. Ha tenido ocupación desde época romana y siguió teniéndola desde después de época islámica, por lo tanto, las transformaciones, reutilizaciones, modificaciones han sido continuas. Y los solares excavados suelen ser de muy pequeña extensión, por lo que no permite un estudio muy amplio. Lo que vemos aquí es lo que presentó el doctor Murillo en la charla anterior, que se basa esencialmente en la fosilización de ese parcelario en el plano de los franceses y en algunos indicios arqueológicos. También, por ejemplo, esto que vemos aquí, que sería el alcantarillado de época árabe, que estudió Azorín en el siglo XX, a mediados del siglo XX, y que ha podido estudiar Guadalupe Pizarro en la parte de la mezquita recientemente, y que coincide en gran parte con ese viario. Una ciudad que ya contaba con una amplia red de alcantarillado, posiblemente se ha datado en torno al siglo X. Bien, de aquí sabemos que tiene la imagen de lo que algunos autores, Julio Navarro o Pedro Jiménez, denominan como una ciudad saturada. Una ciudad que ya ha tenido una vida muy intensa adentro, en la que, como vimos en la charla sobre la vivienda, ha habido continuas divisiones, los adarves son muy numerosos, especialmente en la zona meridional, y lo que tenemos aquí es realmente la imagen, pues, de una ciudad islámica absolutamente saturada. ¿Qué sabemos arqueológicamente? Poco, pero de los elementos que se han excavado son casas importantes, estarían relacionadas con esas casas jardín de las que hemos hablado, y especialmente muestran síntomas incluso de segundas plantas, no las tenemos claro en algunos casos, pero el grosor de los muros, que llega a superar 1 metro en algunas ocasiones, o la presencia de pórticos podrían estar hablándonos de este aspecto. Por su parte, en la cerquía tenemos unas condiciones similares. Este sería también el trazado que aparece en el plano de los franceses. Nosotros sobre él ya hicimos una hipótesis de trabajo sobre cómo reconstruir ese parcelario, si ese parcelario del plano de los franceses pertenecía a época islámica o había sufrido transformaciones cristianas, y en general descubrimos que en buena parte de la ciudad o buena parte de ese callejero respondía a la misma orientación de excavaciones próximas en las que se habían excavado bien casas o bien calles que seguían esa orientación que vemos o que hemos visto posteriormente, no en el plano de los franceses, sino en las casas de hoy. De hecho, había algunas excavaciones en las que se podía observar cómo los muros que hoy estaban presentes seguían esa misma orientación e incluso a veces se asentaban sobre cimientos de casas de época islámica. Por lo tanto, en buena parte, la conclusión más o menos de este trabajo de investigación fue que buena parte del parcelario de la cerquía actual respondía ya a época islámica y concretamente a época tardoislámica, que es donde se queda ya reflejado Incluso a partir de ahí realizamos una zonificación de este sector de la ciudad, ya que si observan ustedes atentamente verán cómo la parte que se indica como zona A, toda ella tiene una orientación hacia el sureste muy característica. Sin embargo, la zona B, esa zona central, se alinea más o menos aproximadamente con los ejes cardinales y también en parte la zona B1, aunque varía unos 8 grados respecto a la zona B. Y en la zona C tenemos la zona con una ocupación más densa, donde vemos el viario más deteriorado o más alterado. De hecho, estos sectores podrían responder con una ocupación diversa, porque el que presenta una ocupación islámica más importante de viviendas, como digo, ya más asociada con esta casa-jardín, como en el caso de Oribe, es el sector central, esa zona B que hemos hablado. La zona esa zona septentrional, parece ser que es la zona menos ocupada y además es la zona en la que se presenta incluso dentro de las murallas sectores industriales como alfares. Por ejemplo, en todo este sector noroccidental aparecen alfares dentro de la muralla y también restos de vertederos en las proximidades. Seguramente porque en esta zona de la ciudad, en esta zona de las murallas de la ciudad, entraba un arroyo que se denominaba, Ramírez de Arellano denomina Gualcolodro, que venía desde el norte, ha sido también distinguido aquí, no aparece aquí dibujado, pero bueno, de esta zona más o menos iría por aquí y
después torcería hacia la zona de Arroyo San Andrés, Arroyo San Lorenzo, en fin, que ha quedado el topónimo por ahí. De hecho, en época cristiana continuó durante mucho tiempo ese arroyo haciendo grandes crecidas y dañinas en toda la cerquía. Este sector, sin embargo, septentrional, también es un sector industrial, sector, digamos, más privilegiado dentro de la cerquía, por lo que demuestran los datos arqueológicos, sería toda esta zona interior. Extramuros, hemos estudiado distintos sectores también, y el que refleja una agrupación de viviendas más importante es este sector septentrional. Curiosamente, es el único lugar que Zanón mencionaba que había ocupación extramuro después de, según los textos o las fuentes estudiadas, y donde situaba algunos de los personajes importantes de época almohade. O sea que, digamos que este sector es donde están las casas más importantes. Una de ellas es esta que aparece con dos núcleos, dos pequeños patios, uno inicial, más pequeño, y después otro más mayor, que donde se desarrollaría la vida habitual. Este sería una especie de antesala para recibir visitantes y demás, y que tiene modelos muy similares como este que pueden ver aquí, que apareció en Saltés. Otra casa muy importante ha aparecido en un sector oriental, del que conocemos muy poco. Este es el sector más desconocido. Habrá que ver próximas excavaciones qué información nos traen al respecto. Donde más datos tenemos es en este sector occidental, en torno a la calle Antonio Maura, la Facultad de Veterinaria, actual rectorado, donde aparecen viviendas que en principio encajan con esa casa-jardín, pero, como digo, en esos grados intermedios ya no presentan, por ejemplo, ese binomio pileta-pozo, el andén no está tan sobrelevado respecto al jardín, y en general las casas presentan elementos de menor calidad decorativa y demás. Y en la zona noroccidental, que es esto que vemos aquí, en la zona donde está el actual rectorado, empieza además a verse, entremezclarse con sectores industriales, las propias viviendas, y ya las viviendas empiezan a bajar de calidad. Por otro lado, al norte de la Serquía se documentó un importante barrio, en la zona de Ollerías, un barrio perfectamente urbanizado, con una zona septentrional ocupada por alfares y una zona seguramente meridional con viviendas exclusivamente, y una zona intermedia en la que se alternan zonas de almacenes y viviendas que en muchos casos se adecúan a esas casas taller que hemos hablado. Está tan urbanizado que incluso tiene su plaza con una posible mezquita, como vemos en este caso. Estas serían imágenes de ese barrio, cenitales. Esta sería la zona de esos hornos que también han sido excavados. Esta sería el alminar de esa posible mezquita que se ha documentado en una plaza de este sector. Y ya por último, al norte de la zona más septentrional, aparece el lugar donde hemos encontrado más numerosa o más cantidad de esas casas taller que hemos dominado, esas casas con materiales pobres, sin decoración prácticamente, sin pozos en las viviendas ni piletas, y en la que conviven elementos industriales con elementos domésticos, no solo en el barrio, sino en las propias casas. Se realiza además en torno a un arroyo, ese arroyo que hemos comentado, Gualcolodro, lo cual no es muy adecuado para un hábitat residencial. Los hábitats residenciales suelen eludir estos elementos porque las crecidas de los arroyos suelen ser muy agresivas y suelen destruir, pues, todo lo que hay a su alrededor. En este caso, este arroyo sirve también para la evacuación de los detritus de esta zona de hábitat industrial. Aquí tenemos la imagen de este arroyo, por un lado, y en este sector una especie de espacio industrial que todavía no hemos definido muy bien, en el que aparecen grandes pozos de noria con grandes tinajas enterradas en el subsuelo. En el suelo no sabemos muy bien la funcionalidad de almacenamiento, y es sin duda el espacio más alejado también hornos aparecen en este sector septentrional. En fin, todo un sector ocupado en el que se entremezclan esas funciones industriales artesanales con el hábitat doméstico, donde la pobreza de las viviendas es todavía mayor. Bien, recapitulando, la presencia almohade es muy importante en esta ciudad. Sabemos ya que hay unas transformaciones muy fuertes en el ángulo suroccidental de la ciudad, con esos recintos amurallados, con ese recinto militar en el alto de la colina, etcétera, etcétera, con la fortificación de la Calahorra.
Sabemos que hay al interior del Alcázar Omeya se produce también transformaciones muy importantes que todavía, y que el profesor León supongo ya nos comentará en su conferencia. Y además hay una expansión urbana que no solo se ciñe a los espacios amurallados, sino que va mucho más para allá y que ocupa y vuelve a reocupar en estos tiempos gran parte de esos antiguos arrabales omeyas abandonados. Pero además Córdoba es, como pongo aquí en este caso de esta figura de Averroes, una ciudad muy importante a nivel cultural. Se convierte, o sigue, nunca lo llegó a perder, un foco cultural de todo Al-Ándalus y de gran parte de Occidente. Reflejo de ello es esta tabla que realiza el propio Zanón, en el que introduce el porcentaje, según la Takmila de Ibn Akbar de Valencia. Por lo tanto, el mismo propio Zanón concluye que estos datos guardarán más importancia en el entorno levantino, pero lo que vemos aquí es la cantidad de ulemas, de esos sabios, de esos alfaquíes, de ese otro poder, de ese otro estamento que había en las ciudades andalusíes, y cómo ligaba ese elemento, la presencia de esos alfaquíes, a la importancia de la ciudad andalusí. Es decir, era una élite social con mucho poder dentro de la sociedad que se vinculaba a las ciudades, y a las ciudades más grandes y más importantes del momento especialmente. Y eso lo vemos aquí como, por ejemplo, los que nacen y los que mueren dentro de estas ciudades, podríamos decir los que se forman o los que están dentro de esa formación de esas ciudades, y los que desarrollan o acaban desarrollando su trabajo allí. Córdoba siempre mantiene un lugar importante, especialmente en época almorávide, pero es especialmente llamativo el dato en época almohade, donde se convierte incluso por encima de Sevilla el lugar que recibe a más alfaquíes de todo Al-Ándalus. Y no es un dato aislado. También la mayoría de los viajes de esos ulemas, y estamos hablando de datos realizados en el Levante, no es precisamente próximo a Córdoba, la mayoría de esos viajes de los ulemas son realizados a Córdoba, incluso por encima de la Meca, y después ya en tercer lugar de Sevilla y de Marrakech. Por lo tanto, estamos hablando no de una ciudad decadente, sino todo lo contrario, de una ciudad que está viviendo, y aún más en época almohade, un importante esplendor cultural y urbano. De hecho, al nivel, o estaría una ciudad al nivel prácticamente de la propia Sevilla, de la capital almohade del Andaluz, porque se ha pasado muchas veces por desapercibida la importancia de estos dos recintos. Si esos dos recintos, como hemos visto, están densificados al interior y tienen más de 180 hectáreas entre ellos, estamos ante una ciudad ya de por sí importante. De hecho, ese espacio solamente será igualado por los recintos de la Granada nazarí, y son superados, eso sí, por los de la Sevilla almohade, que llega a superar las 200 hectáreas. Pero es que sabemos que Córdoba no se limita a esos dos grandes recintos, es que sigue más allá, se expande, y en amplios espacios de la antigua arrabal omeya sigue creciendo. Estamos en una ciudad, pues, muy, muy importante, prácticamente, posiblemente inferior, pero prácticamente al nivel de la propia capital almohade de este tiempo, engalanada por el propio régimen almohade, que fue Sevilla. Y a todo ello respondió indudablemente un esplendor cultural que va de la mano, porque hemos podido ver aquí en algunas charlas, no solamente esta Córdoba que estamos viendo aquí es la Córdoba de Maimónides, de Averroes, sino la Córdoba también en gran medida de Alcafequi, que se ha tratado en algunos casos, o cuando hablamos de la oftalmología en esta charla, ¿no? O de matemáticos, etcétera. Era un esplendor cultural. De hecho, hay quien llama al Andaluz en el siglo XII como el Renacimiento andalusí, por la cantidad de tratados agronómicos, científicos, matemáticos, etcétera, que se producen. Y en esas ciudades y en ese Al-Ándalus renacentista, podríamos decir, del siglo XII, Córdoba es el foco cultural que además atrae a los grandes ulemas, a los grandes sabios del Al-Ándalus. Permítame después terminar con esta licencia de una de las grandes obras del Renacimiento, en este caso italiano, de Rafael Sanzio, la Escuela de Atenas, en la que se reflejan los grandes sabios de la cultura del pasado, la mayoría de ellos de época griega, de época romana. Por ejemplo, está Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Epicuro.
Y entre ellos hay un personaje que está en este sector, que es Averroes. El emblema de ese mundo islámico, de ese saber islámico, está y ejerce su profesión, que de hecho fue Cadí al-Jamiá de Córdoba, en esa ciudad que hemos visto, Almohade, que según el cliché historiográfico es una ciudad decadente, y sin embargo el emblema del saber dentro de Al-Ándalus, incluso del mundo islámico para Occidente, ha sido y será siempre una persona que vivió y nació y desarrolló su trabajo en esta ciudad cordobesa, Almohade, que hemos ido viendo. Y además, permítanme que acabe con una frase muy significativa, sobre todo de esta relación entre los dos grandes centros de época almohade del siglo XII en Al-Ándalus, entre Córdoba y Sevilla, y que ejemplifica muy bien la diferencia entre ambas. Como decía el propio Averroes, o se le asume, cuando un músico moría en Córdoba, eran llevados sus instrumentos a Sevilla, pero cuando un sabio moría en Sevilla, sus libros eran trasladados a Córdoba. Muchas gracias. Bien, creo que, bueno, aquellos que no estén tan familiarizados les puede sorprender esta muestra de revitalización urbana. Aquellos que seguimos el trabajo más directamente, pues sabemos que es el resultado de un trabajo concienzudo, serio, y en el que además creo que es de justicia aprovechar para agradecer públicamente la colaboración de todos los arqueólogos que desarrollan su trabajo en la ciudad, que han venido realizando excavaciones arqueológicas en los dos últimos lustros, sobre todo, y que, conscientes de las limitaciones para poder abordar un análisis integral de manera individual por parte de cada uno de ellos, han facilitado muy generosamente la información para que un investigador que dispone, bueno, ya no tanto, pero dispone del tiempo, los medios y las posibilidades de formación como para poder abordar ese análisis integral, pueda hacer una síntesis interpretativa que vuelva a colocar o que redefina una ciudad tan importante como Córdoba. Ya no solo los arqueólogos que desarrollan su trabajo, insisto, y que facilitan la información muy generosamente, sin los cuales esto no sería posible, sino también el equipo de documentación del convenio, que ha ayudado, cuando uno tiene limitaciones a la hora de abordar o de manejar programas informáticos, que ha ayudado para poder integrar toda esa información en unas planimetrías tan completas e ilustrativas como las que aquí han podido ver, ¿no? Se han suscitado muchos temas, se han dado informaciones que probablemente den pie a algunas preguntas, y ahora es el momento para formularlas. Si tienen alguna cuestión. Hola, buenas tardes. A mí me ha quedado una duda en referente a la muralla de la Serquía. ¿Es almohade, almorávide o cristiana o ambas cosas? Ahora mismo, en estos momentos, hay un colega que está, de hecho, su tesis es la muralla de la Serquía y está tratando este tema, porque en realidad es uno de los temas más complicados que hay en la arqueología de Córdoba a día de hoy. Sabemos, como digo, que el inicio de esa muralla o de ese primer amurallamiento, que no sabemos hasta qué punto llegó o qué llegó a englobar, eso comienza en el siglo XI, eso sí lo sabemos, o en el siglo X-XI, porque la técnica es también muy similar a la califal. Y sabemos que después hay una muralla, al menos una otra muralla, que debió ser en época almorávide. Los restos de las excavaciones que se han hecho, por ejemplo, en el Mar Rubial, del profesor Marpiri Córdoba, vieron que la muralla del Mar Rubial en sí es de época cristiana, pero que justo por debajo se desarrollaría la muralla de época almorávide. Siempre se ha pensado que es almorávide, la muralla de la Serquía en general, porque en las fuentes se necesitaba ese impuesto que había creado Ali Ben Yusuf para fortalecer las ciudades, y eso se hace en el año 1125, en el que se supone que se crea toda esa muralla. Como digo, aquí con los almorávides y los almohades siempre hay problemas. Algunos autores opinan que estamos en una muralla que pudiera tener parte o buena parte de esa muralla fuera almohade, otros almorávides. En general, parece ser que la mayor parte de lo que hoy conocemos como muralla de la Serquía que vemos ahí es de época almorávide. Los almohades, su fortificación, su intención defensiva la centraron en ese ángulo suroccidental especialmente, que es el que vemos ahí.
hacer un comentario. En cuanto a la Córdoba almorávide, te has dejado atrás, yo creo, vamos a recordarte, un elemento importantísimo que es la albolafia de Córdoba, ¿no? El elemento que abastece, va a permitir el abastecimiento de agua del Alcázar de Córdoba, que es construido por Tarrusif, es de época almorávide, que nos está hablando también, bueno, parece Tasufín, ¿no? Que nos está hablando también que parece que está faltando ese abastecimiento, los trabajos de mantenimiento de las canalizaciones de agua que vienen a Córdoba, parece que están fallando y se construye. Y en cuanto a la Córdoba almohade que tú has comentado, comentarte que hay restos, aparecen restos en Poniente de materiales almohades que tú nos has comentado en la zona al oeste de Vistalegre, en las excavaciones. Lo que pasa es que no están asociadas con estructuras. Aparecen materiales sueltos, pero bueno, te digo porque los he excavado yo, y están en sitios complicados de la excavación, porque eran las medianeras de un solar a otro, donde no se excava o se deja un muro ahí, o un terraplén, pero aparecen elementos almohades. Y nada más, darte la enhorabuena por todo el trabajo, porque has tenido que pegar un lote que no veas. Gracias. Bueno, el segundo tema que me has comentado, en esa zona de Vistalegre es verdad que hay una recuperación, no hay una ocupación habitacional importante, por eso por eso no lo he traído, pero sí hay una ocupación almohade. De hecho, al sur de Vistalegre aparecieron una gran cantidad de piletas, una seguida de otras, grandes albercas, que excavaron también, en este caso, el profesor Córdoba y el profesor Marfil, y yo también lo he integrado eso en la tesis y lo he introducido como una especie de sector industrial, pero no se sabe muy bien de qué. Si metalúrgico, de tenerías, que también se habla en esa zona occidental. Y hay una ocupación almohade. De hecho, en esos sectores de arrabales califales, omeyas califales abandonados, también hay zonas de recuperación muy concreta, pero no muy densa. Ya en esa zona occidental, donde hay un hábitat denso, ya es más al norte, en la zona de la actual Ciudad Jardín. Calle Antonio Maura, etcétera, que es por ahí donde aparece. Eso ocurre en muchos sectores de arrabales abandonados, hay lo que algunos autores han denominado como esa reocupación selectiva en determinadas zonas, y en algunos incluso simplemente pues para establecer una calera en la que las propias ruinas omeyas sirven para quemarse allí, acercar y después... En fin, pero no es un hábitat tan denso como lo que hemos comentado en otros barrios que sí hemos tenido ahí. Respecto a la de la albolafia, ahí hay un tema complejo, lo trato en la tesis, pero eso ya lo dejaremos para cuando presentemos la tesis tal vez. Pero simplemente decirte que en torno a su fecha, la albolafia es muy conflictiva, porque sabes que a principios del siglo XX fue destruida en gran parte, se hizo la reforma de esa zona del río, del Murallón, y se destruyó gran parte de la albolafia. Y en esas excavaciones, que imagínate pues de aquella época que se hicieron, es cuando se descubrió un dirham, creo que era, de Ali Ben Yusuf, no, de Tashufin, perdón, y que es lo que en torno a los cimientos de la propia albolafia, y que eso es lo que hace que se date en época almorávide. Pero son datos demasiado escuetos y sin una información rigurosa como para poder afirmar que eso es de época almorávide. En todo caso, eso nos indicaría nada más que es almorávide o posterior. Por lo tanto, tampoco Alberto opina que es anterior, yo opino que es posterior. En primer lugar, le quiero felicitar por su excelente exposición. Ha conseguido usted hacer una síntesis perfecta de un tema que, como usted muy bien ha dicho, también es un tema poco conocido, poco apreciado. Pero ha citado usted también algo que me interesa especialmente. Se refiere usted a la cerámica. También ha dicho que la cerámica es objeto del trabajo de otra compañera. Pero mi pregunta es muy concreta sobre este tema. Me gustaría saber su punto de vista acerca de la comparación cuantitativa y cualitativa de los restos cerámicos califales con los de esta época y dónde se exponen o dónde se pueden estudiar o ver actualmente, si se encuentran expuestos. Bueno, en ese sentido mi compañera le contestaría mejor que yo, incluso su director, que lo tenemos aquí al lado de esa tesis sobre la cerámica,
está más habilitado que yo para ese tema. Pero en general, bueno, como bien saben, en el propio museo arqueológico hay ejemplares que se pueden contrastar, y la mayoría de este material cerámico, tanto de época califal omeya como de época califal almohade, que también era califato, la mayoría de ellos, como también sabe don Alberto Montejo, pues están escondidos, ¿no?, ocultos, permanecen, se conservan en el silo, en el gran silo de Nördlingen, se conservan, y entonces el gran público pues no puede acceder la mayoría de veces a ellos, ¿no? Pero hay trabajos como estos en los que sí se puede ver esos estudios, como el tan exhaustivo y riguroso que hizo Elena Salinas, dirigido por el profesor León Ibacrizo. Si él tal vez pueda comentarle más en ese respecto. Bien, poca cosa puedo yo decir, porque entre otras cuestiones usted ha planteado una pregunta de carácter valorativo, estético en realidad, y eso pues cada uno sobre gustos, para gustos los colores. Pero sí es interesante la tesis doctoral, por supuesto, por ser un trabajo sin precedentes en Córdoba, porque integra Córdoba en el estudio de las producciones cerámicas posteriores al califato. Nosotros utilizamos el término de tardoislámico, pero ya creo que se ha comentado en alguna ocasión la particularidad de ese término tardoislámico, que se refiere fundamentalmente a Córdoba y que implica sobre todo los imperios almorávides y almohades, ¿no? Bien, pero en Córdoba prácticamente no conocíamos nada de lo que sucedía. No sabíamos muy bien cuáles eran sus producciones, y uno de los objetivos de esta tesis era intentar definir los repertorios característicos de época taifa, del siglo XI, los de época almorávide y los almohades. Bien, pues no se ha podido conseguir uno de los objetivos fundamentales, que es la definición incontestable y con rotundidad de cuáles son los contextos cerámicos almorávides. No salimos de una situación de incertidumbre que es generalizada en la mayoría de los centros de investigación españoles, quizá no tanto portugueses, porque tienen algunos referentes muy claros, como por ejemplo la conquista de Lisboa por parte de los cristianos justo antes de que lleguen los almohades, con lo cual los últimos registros cerámicos de esa ciudad son almorávides y por tanto sí se pueden distinguir. En el resto de ciudades andalusíes resulta en la inmensa mayoría de los casos muy complicado poder distinguirlos. Elena Salinas ha estudiado con el mismo rigor que ha demostrado Rafael en su exposición, de forma muy sistemática, concienzuda, minuciosa, ha seleccionado varias excavaciones que respondían a unas condiciones favorables para poder abordar un estudio de estas características, es decir, que eran depósitos cerrados, no alterados y que, por tanto, ofrecían conjuntos más o menos homogéneos. Ha podido establecer una evolución progresiva con tipos muy claros en el siglo XI, algo muy indefinido en época almorávide, y lo que sí se ha podido hacer o que ha podido distinguir son dos momentos muy claros de producción en época almohade. Una que viene en una primera fase que correspondería probablemente con los momentos de expansión de la ciudad, y otra que ella denomina tardo almohade, que correspondería con los últimos momentos del siglo XII y principios del siglo XIII, cuando se produce un cambio muy significativo en las producciones, en las formas, en las decoraciones, que algún investigador ha interpretado como un símbolo de un mensaje propagandístico característico de los ideólogos almohades. Eso también se ha podido constatar en la epigrafía, a través del uso de una serie de fórmulas, una serie de grafías específicas, en la numismática, con la generalización de los dirham cuadrados tan característicos, e incluso con otros mensajes ideológicos, como la reocupación de determinados espacios, como ya veremos en su momento en el Alcázar, la eliminación de los elementos omeyas, el arrasamiento de las estructuras omeyas y la construcción sobre ellas de nuevos edificios almohades. Por tanto, la pregunta no estaría tanto en qué valor estético puede tener, porque es una cuestión, pero es muy claramente diferenciado, sobre todo a partir de un momento final en el que se produce un cambio significativo con respecto a las producciones que habían venido evolucionando, podemos decirlo así, de manera más o menos progresiva, desde las producciones omeyas califales, las taifas y las de difícil precisión de época almorávide. Y en cuanto a dónde las podemos encontrar,
pues no hay, se ha reivindicado, y Medina Zahara era el lugar propicio para ello, la creación de un Museo Nacional de Arte Islámico en Córdoba. En alguna ocasión se ha hecho, ¿no? Tenemos en Mérida un Museo Nacional de Arte Romano. Pues sería Córdoba quizá el lugar, o Granada por un poco el contenido tradicional que tiene, pero Córdoba sería un lugar idóneo, y Medina Zahara también, porque además incluso ya se ha comentado que hay ocupaciones esporádicas, residuales, aisladas, de época almohade, pero sería un lugar idóneo para poder exponer los amplísimos, variadísimos y muy ricos repertorios de materiales muebles islámicos. No solo cerámica, que hay, y cada vez más, buenos fondos, sino también de repertorios relacionados con metales, pinturas que están conservadas en los almacenes del museo y que merecerían mucho la pena poder exponerlas, porque lo ideal hubiera sido exponerlas en su contexto, es decir, dentro de las casas, pero al menos exponerlas para poder tener una idea de la riqueza decorativa y urbanística de la ciudad de Córdoba. Al menos esos testimonios se han mantenido. No son buenos tiempos para plantear la creación de un museo, y menos arqueológico, pero bueno, puede ser una idea que pueda reivindicar Córdoba cuando soplen vientos un poquito mejores, ¿no? Yo creo que ya he ocupado el cupo de preguntas. Si hay alguna otra cuestión. Pues, si tienes tú que comentar alguna cosa. Sí, bueno, sobre lo de la cerámica o los estratos, los niveles almorávides, hay una excavación muy interesante en la provincia de Cáceres, en Romangordo. Está excavando Sofía Giló, que ahí sí que tiene estratos cerrados de época almorávide y que podrán ayudarnos a discernir este periodo que por ahora es el que más maltratado ha salido arqueológicamente por ese desconocimiento arqueológico que todavía tenemos de él. Muy posiblemente porque tampoco, y eso es un tema que también está en discusión, se puede hablar, existe lo almorávide como tal, se puede hablar de almorávide, tienen los gobernantes almorávides, esos pocos bereberes, ¿no?, del desierto que llegaron aquí, influencia en la cultura andalusí, más allá de sus espacios. La propia Susana Gómez, en el caso de Mertro y demás, habla de que es más una evolución, desde época taifa hasta época ya almohade, y no hay algo almorávide como tal, sino que una evolución andalusí que sigue su camino. Sin embargo, en época almohade, ya, como bien ha dicho Alberto, en esa época almohade primera, ya empieza a haber elementos, tanto en la cerámica como en la numismática como tal, que sí influye, un poder mucho más potente, que se introduce más en la sociedad andalusí y que deja buena muestra de ello e interfiere en él. Y ahí sí hay más, podríamos hablar más de los almohades. Pero el almorávide ha quedado un poco ahí como un espacio que podemos dejar como primera mitad del siglo XII, en el que hay una evolución andalusí, pero creo que todavía no hay una presencia fuerte o no hay una intromisión fuerte de los almorávides dentro de la cultura social de Al-Ándalus. ¿Y si hay alguna pregunta más? Pues... Yo solo añadir que unas 50-60 piezas de estas que están en los silos saldrán y vendrán a Casa Árabe en el segundo semestre de 2013. Estamos organizando una exposición al respecto en colaboración con el Museo Arqueológico, así que sepáis que para algunos meses será posible. Pues, y nada, solo agradecer a Rafa por esta interesantísima conferencia, a Alberto por presentarle y a vosotros por acudir, como siempre, tan fieles. Pues hasta la próxima. Gracias.